Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Vencer el Silencio, el podcast de nuestra colectiva 50+1. Como saben, es un espacio en donde las voces de mujeres líderes resuenan con fuerza, rompen barreras y hacen historia. Yo soy Debbie García y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Yo soy Claudia Corichi, presidenta nacional de 50+1, y me da un enorme gusto. El día de hoy, querida Debbie, tenemos una invitada de lujo. Es un honor recibir hoy a una mujer que es un ícono también en la vida pública, no solo política, porque tiene una enorme trayectoria previo a su participación política como tal, jurista, académica, legisladora, defensora incansable también de los derechos humanos, pero también en donde ha puesto siempre la perspectiva de género como un tema fundamental. La primera mujer notaria en la Ciudad de México, la primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación de nuestro país, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y promotora también fundamental de la reforma constitucional por la paridad de género en todos los niveles del poder, la primera mujer que ha estado en los 3 poderes del Estado, mi querida Olga Sánchez Cordero, diputada federal. Yo le llamo siempre ministra porque además me parece que dejó una huella muy importante. Bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Debbie. Para mí es un honor, es un placer estar esta tarde platicando con ustedes de los temas que nos gustan, pero además que estamos comprometidas con ellos. Sin duda, y en este podcast, mi querida ministra, diputada federal Olga Sánchez Cordero, lo hemos llamado Vencer el Silencio. Vencer el Silencio porque además es la canción insignia de 50+1, pero no nada más, sino porque además creemos que la voz de todas las mujeres es muy importante que salga, que se escuche. Yo quiero preguntarte un poco, ¿cuál ha sido esta sensación? Empezaste como notaria de la Ciudad de México, de las primeras mujeres en estar en el notariado nacional y la primera en la Ciudad de México. ¿Nos puedes contar cómo fue esta experiencia y cuál sería la experiencia más importante como notaria y también cómo fue esa etapa para compaginar la vida pública y la vida privada? Lo primero que quiero decirles es que el notariado era un club de Toby. Voy a hablar en palabras más comunes para que se entienda. Era un club de Toby. Por supuesto que cada miércoles, 1 de mes, tenían una comida, se quedaban ahí los señores notarios, pues jugando dominó, a las cartas, contándose chistes, sus aventuras seguramente, y pasando el tiempo muy contentos, muy felices, sin que hubiera ninguna intromisa. Sí, claro. ¿No? Y cuando yo gano el examen de oposición, que quiero decir también que lo gano, pero que había muchas mujeres muy preparadas, solo que en ese momento sí hubo la voluntad política de entonces regente de la Ciudad de México de decir, pero ¿cómo no hay una sola mujer en este cónclave no solamente cónclave, en este club de Toby, en esta situación, ¿cómo ninguna mujer? Y entonces tuvimos oportunidad de empezar las mujeres a ganar los concursos de oposición por esa voluntad política, la verdad de las cosas. Y entonces fíjense que llego al notariado, llego a ese primer miércoles de mes, ¿no? Y yo dije, ay, me van a recibir hasta, pensaba yo, en la alfombra roja. Ya saben por qué, ¿verdad? Los chinos ponen la alfombra roja. Sí, claro. Entonces me van a recibir, bueno, muy bien. Llegué con mi mejor trajecito sastre. Pues yo tenía 34 años, ¿no? Con mi mejor trajecito bien planchadito, mi camisa, mis zapatos boleados. Y lo primero que hicieron es, con una cara que me recibieron, de pocos amigos. De muy pocos amigos. Sí. Y lo segundo, sentándome yo en la mesa, les pregunto si me dicen y me indican dónde está el baño para ir a lavarme las manos, porque yo venía de la calle, quería lavarme las manos. Y me dijeron, mire, aquí no hay baños de mujeres, ¿eh? Si quiere ir al baño de mujeres o si quieres ir al baño de mujeres, está ahí abajo el de las secretarias.
Bueno, yo no tuve mayor empacho, pues, digo, en irme a lavar las manos a la parte de abajo y de las secretarias, pues qué bueno, ¿no? Y luego el segundo comentario, justo sentándome, antes siquiera de empezar a comer. Pues aquí vamos a tener que construir un salón de costura aquí junto. ¿Así? Así tal cual. Y luego el tercer comentario y el más impactante para mí. Las mujeres no tienen una mente analítica, cuando de hecho es analítico. Obviamente que es analítico, sobre todo para resolver un caso. Claro. Y en la aplicación del derecho. Cuando más las mujeres tienen una mente intuitiva. Yo decía, Dios mío, ¿a dónde llegué? Claro, sí. Esto es una agresión permanente. Y entonces empecé a contestar. Porque, pues mira, ya me había yo cansado de tantas, a ver, con todas las letras, majaderías, Claro. Sí. ¿no? Porque eran sí estigmas y discriminación y violación a mis derechos, pero básicamente eran majaderías. Le dije, pues mira, lamentablemente, lo cual es cierto, yo no tengo una aptitud para coser. De hecho, ¿qué crees? Tengo una hija, pues precisamente Paula, que en las manuales, en las manualidades de la escuela, era muy buena para bordar y tejer, sobre todo tejer. Pero fíjate que tengo una hija que sí lo hace bien y yo le envidio. A mí me hubiera gustado también saber coser y saber tejer, pero pues lamentablemente no tuve esa facilidad, no tuve esa, pues cuando menos la posibilidad de hacerlo, porque lo hacía yo muy mal. Y terminó la comida no muy agradable. Sí, claro. Les había yo roto su posplática después de la comida y a lo mejor querían contarse alguna de sus aventurillas ahí, de los que solían contarse. Y por supuesto yo era una incomodidad, una pieza incómoda dentro de su... Y esto me sucedió siempre. Siempre me sucedió. No entendían. Y por eso, Claudia y Debbie, yo siempre me fui a la izquierda. Porque en los años 60, a la mitad de los años 60, cuando yo empecé a militar en la izquierda y militar en los movimientos feministas, llevo 60 años ahí, 60 años en los movimientos. ¿Y qué? Siendo yo del colegio francés y estando yo muy protegida, ¿qué me orilló a esto? Uh-huh. Que en el primer curso de Derecho Civil en la Facultad de Derecho en 1965, yo vi la simetría normativa entre hombres y mujeres. Uh-huh. Imagínense, el hombre era el quien administraba la sociedad conyugal, no la mujer. Para interponer un amparo requerías tener autorización del marido. Qué barbaridad. ¿Y qué tal si el marido era y qué tal si el amparo era en contra de una resolución que favorecía al marido? Pues claro, ya te vas fregado. No podías contratar entre cónyuges. El domicilio conyugal lo determinaba el marido y no solo eso, solo la mujer podía excusarse de no ir a ese domicilio conyugal si fuera un lugar insalubre. Y tenía que acreditar que era un lugar insalubre. Y cualquier cantidad de normas, por decirte algunas. Bueno, la mujer no podía ni siquiera transmitirle la nacionalidad mexicana al hijo que parió y que nació en el extranjero, porque además solo la podía transmitir la nacionalidad mexicana a su hijo que nació en el extranjero si el padre era desconocido. Así lo decía la Constitución. Y en cambio el hombre podía transmitirle la nacionalidad mexicana a su hijo nacido fuera de territorio nacional. No. Esas eran las normas que teníamos. Imagínate, la mujer que parió a su hijo. No tenía derechos. No tenía derecho a transmitirle la nacionalidad mexicana cuando ella lo parió.
Y esto fue hasta el 90 y tantos, ¿eh? Sí. Sí, las reformas parece que no, pero son tan cortas que a mí Tan me llaman mucho la cortas. atención como justamente algo que estábamos platicando aquí, Debbie y yo hace un rato, es cómo fue que después de esto llega Olga Sánchez Cordero a la Suprema Corte de Justicia con todas estas ideas, ya además, ya revolucionada. O sea, ya. Revolucionada en todos Ya con toda la sentidos. experiencia, sí, En todos sí, los sí. sentidos revolucionaria, como un motor revolucionario, a todo lo que da, y revolucionaria por todo lo que yo había estado estudiando y vivido, que yo decía, esto no puede ser, porque nacimos mujeres. Y mi madre, otra frase de mi madre, y es así, la decía no por discriminación, sino porque para que yo fuera prudente y tolerante. Calladita te ves más bonita. Por eso me encanta ahora que ustedes dicen romper el silencio. Sí, claro. Porque era la norma. Calladita, hijita. Tú calladita te ves más bonita. Y en cierto sentido mi madre tenía esta razón en esta visión que les voy a platicar. Uno es esclavo de lo que dice y es dueño de sus silencios, ¿eh? Eso también. claro. Eso también. ¿Y qué volvió entonces? Perdón, mi querida Debbie, pero necesitamos saber esto. ¿Qué volvió tan rebelde a la niña Olga? ¿O qué la volvió una mujer, además de este ingreso en la Facultad de Derecho, de ver todas estas injusticias día a día, porque las vivimos todos los días, pero qué la volvió desde más chica o qué fue Desde más en la chica, casa? Desde más chica. Mi mujer, a ver, mi abuela tuvo una experiencia terriblemente dramática porque, imagínate, en ese tiempo, mi abuelo, su esposo, era cristero. Ok. Fue cristero. Sí. Y en una plaza de toros allá en Saltillo, porque ellos todos eran de Coahuila, mi madre también era de Coahuila, en una plaza de toros dijo, viva Cristo Rey. Ok. Y muere el gobierno, obviamente. De ahí salió a Salto de Mata. Claro. Ellos tuvieron que abandonar Coahuila, tuvieron que irse a un estado refugio de los cristeros, que era Querétaro. Y así duraron muchos años, porque la guerra cristera duró varios años. Y murieron de los dos lados, ¿eh? Claro. Y mi abuela, cuando yo era pequeña, me dijo, yo creo que ella sí resintió y sí, no solamente resintió, sino que tenía cierto resentimiento del abandono. Porque cuando su marido estaba a Salto de Mata, murió uno de sus hijos de 4 años. Lo sacaron de la casa donde vivían. Se tuvieron que ir a Querétaro. Y fue muy duro. Y un día, platicando mi abuela conmigo, y eso lo voy a escribir en mis memorias, me dijo lo siguiente, qué hueca frase es viva Cristo Rey, cuando abandonas una familia y no sabes si come o no come, si tiene techo o no tiene, si muere un hijo. No lo sabes y la abandonas. Claro. Dice, qué hueca frase. Sí. Y entonces ella realmente, su convencimiento fue irse a la izquierda. Y mi madre también, aunque mi padre siempre permaneció en la derecha. Pero en los 60, perdónenme los que me tengan que perdonar lo que voy a decir, pero en la derecha, en los años 60 o 70, no cabían los derechos de las mujeres. ¡No! Así es. Era un sistema que tenían ellos tan patriarcal como mi papá, ¿no? Y aparte, pues, tan patrimonialista, como si la mujer fuera el patrimonio propio. Sí, sí, sí. Olga Sánchez es entonces la herencia de la abuela. De la De abuela la y de madre. mi madre. Mi madre era una adicta a la lectura. Yo creo que todas las novelas, sobre todo las de Stefan Zweig, las de Taylor Cadwell, las de historiadores, yo creo que se las leyó todas. Porque tú veías a mi madre leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Haciendo la comida y leyendo. Y la abuela sacando Increíble. adelante la familia. Exacto. Y la abuela sacando adelante la familia. ¿Cómo podía? Claro.
Entonces, todas estas, digamos, experiencias familiares te van forjando. Y recuerdo muchas cosas, no sé si contarlas aquí, porque Claro, son sí. tantas y tantas experiencias. No, bueno, eso nos ¿Sabes encanta. cómo nos corregía mi abuela? Con los pellizcos de monja famosos. Ay, Ok, sí. dolorosos. Sí. Mi mamá todavía tiene aquí Y un pedacito retorcido. entonces yo le decía a mi abuelita, yo dije, a ver, la próxima vez que mi abuelita me dé un pellizco en una reunión, yo le voy a decir, abuelita, no me des un pellizco. Ok. ¿Y qué crees? Que sí se lo dije. Me pellizcó y yo de inmediatamente dije, todo esto lo voy a escribir, ¿eh? Ajá. Inmediatamente dije, abuelita, no me pellizques. Y qué me te dijo, dijo? se volteó y me dijo, mientras te sigas portando como te portas, te seguiré pellizcando. Y ahí se acabó la conversación. Claro. Y se me siguió pellizcando. Y me siguió pellizcando. Pero eran como, ahorita los derechos de la niñez y todo lo que es el bullying y todo lo que es no se puede contar ahora. No, claro. No se puede, pero era la educación antes. Así es. Así era. ¿Y sabes algo? Fue buena la educación. Sí, totalmente. Fue buena la educación. A pesar de los pellizcos de monja. Fue muy buena. Y de la chancla. Exacto. Y del chanclazo. Servían. ¿Cómo no? Porque hoy no hay eso, ¿eh? No. Y creo que los niños y los adultos en muchas ocasiones hay que corregirlos. Y estar cerca y estar... Total. Y estar cerca. Y estar dirigiéndolos a buen camino. Totalmente. Bueno, Así es lo es. que yo iba a platicar, que no sabía Está si era increíble. políticamente correcto platicar Está increíble sobre porque esto. son de esas historias que la gente no conoce, pero que hacen que finalmente es parte de tu vida, parte de tu crecimiento como mujer y parte de todo lo que has logrado hasta ahora. Y también queremos preguntarte justamente de esto. Cuando llegas tú a la Secretaría de Gobernación, obviamente tú rompiste una barrera histórica en el Poder Ejecutivo. Era la segunda posición más importante, ¿no?, del gobierno, y que muchos querían. Y tú llegas como la primera mujer. Seguramente vives temas complicados adentro, seguramente vives situaciones complejas con tus compañeros. ¿Cómo vives este proceso? ¿Cómo fue para ti este momento de la Secretaría de Gobernación como la primera mujer? Primero yo te quiero decir que yo tengo que agradecerle mucho al presidente López Obrador que me haya invitado a ser la primer secretaria de Gobernación mujer, porque juntos rompimos un techo de cristal y una barrera. Y yo lo escribí y lo voy a escribir. Uh-huh. Segundo, porque me permitió llevarme a todas mis guerreras a las diversas posiciones y me permitió hacer lo que yo quería hacer, voltear la Secretaría de Gobernación de una Secretaría de la represión, del amago, de la censura previa, de la desaparición forzada, de la renuncia de los gobernadores, a ser una Secretaría de los derechos, una Secretaría del diálogo, una Secretaría del respeto, y también de la lucha de las mujeres. Sí. Entonces, yo tenía extraordinarias colaboradoras y te voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, Carla Quintana en la Comisión Nacional de Búsqueda. Fue extraordinaria. Tan fue extraordinaria que ya la fichó la ONU para llevarla a revisar las desapariciones en Siria. Okay. Está ahorita en Ginebra y así trabajando para las Naciones Unidas. Me llevé a otra maravillosa, Fabiola Lanís, michoacana, a CONAVIM, que era extraordinaria y que tema que había en cualquier entidad federativa, ahí vamos, estábamos tras los fiscales, resolviendo los temas de violaciones, de violencia, de feminicidios. Sí. Ahí estábamos. Después también el presidente me dio la oportunidad de que yo recomendara a alguien para el Instituto Nacional de las Mujeres, que aunque no era dentro de la Secretaría de Gobernación, sí era desconcentrado. Sí. Y ahí
yo le sugerí a Nadine, que fue también extraordinaria, una médica, especialista en derechos sexuales y reproductivos, conocedora a fondo del feminismo, había estado en ONU Mujeres en Brasil, o sea, ella era una mujer muy experimentada. Me llevé a Gaby Rodríguez al Consejo Nacional de Población para atender el tema sobre todo pues no solamente imagínate, de la maternidad infantil y de adolescentes, ¿no? Que es de verdad penoso. Imagínate ver una niña de 11 o 12 años tener un bebé. Es una generación de niñas teniendo niños. Terrible. Y también un tema que es muy delicado del aborto de adolescentes, porque pues los padres en muchas ocasiones no están enterados del embarazo de las niñas, el embarazo de adolescentes y de niñas. Y ahí pues teníamos que ir de la mano con la Secretaría de Salud y sacamos lineamientos en el sentido que no se requería la autorización de los padres para que estas chicas adolescentes pudieran recurrir a la interrupción legal de su embarazo aquí en la Ciudad de México. Ese es un tema que era de prioridad para nosotros. Otro tema, por supuesto, las violencias. Y otro tema que trae la presidenta Claudia Sheinbaum y que me encanta, que es la igualdad sustantiva. Sí. Yo creo que ustedes, como las nuevas generaciones, las que ya están recibiendo la estafeta, de las que ya nos vamos, nosotros luchamos por los derechos. Todos los derechos para todas las mujeres. Y a ustedes les toca ahora luchar, en mi opinión, por dos temas fundamentales. El primero, la erradicación de las violencias contra las mujeres. Eso es un tema que debe estar siempre y permanentemente sobre la mesa. Sí. Y lo segundo, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que no es la igualdad legal, no es la igualdad formal, es la igualdad sustantiva. ¿Cómo se logra esta igualdad sustantiva? Bueno, de muchos temas. Por ejemplo, hay una brecha salarial impresionante, sí, de 30%. Por ejemplo, en los consejos de administración de muchas empresas y de los bancos, no hay más que una mujer ya para taparle el ojo a macho. Una mujer en todo el consejo. Por ejemplo, también las mismas oportunidades en el trabajo, las mismas oportunidades de educación. Me decían las científicas, porque cuando la doctora me pidió los diálogos por la transformación en el tema de mujeres, y que yo se lo agradezco que me haya invitado a eso. Uno de los temas para la igualdad sustantiva es el sistema de cuidados. Sin duda, sí, importantísimo. ¿Por qué es el sistema de cuidados? Porque a través del sistema de cuidados la mujer puede empoderarse a través de ganar sus propios recursos. Claro. Y eso le da una nivelación dentro de la familia distinta. Como les ha dado a los adultos mayores. Porque los adultos mayores, con ese poquito que reciben de la pensión universal para adultos mayores, se han empoderado dentro de la familia porque estaban verdaderamente abandonados. Pero ese pequeño recurso los ha reposicionado. Como cuando la mujer trabaja y se reposiciona en el hogar. ¿Sabes qué hicimos de travesura ahí en la Secretaría de Gobernación? Muchas travesuras. Pero hablamos con los que estaban otorgando los permisos para las tienditas Diconsa y Liconsa en zonas rurales, muy pobres. Y les dijimos, dénselas a las mujeres. Claro. ¿Por qué no se les ha...? ¿Sabes cuántas mujeres había titulares de una tiendita? Ninguna. Sí, claro. Increíble. Y les decíamos, miren, ellas pueden cuidar a sus hijos, estar en la tiendita, que es un espacio incluso de su propia humilde casa, y estar al pendiente de todo, de la comida, de esto, vendiendo, en fin, haciéndose de recursos. Sí. Y empezamos con ese programa de las tiendas de Conasupo, dialogando. En otra ocasión, yo vi las encuestas del INEGI, y así, a bote pronto, les dije, aquí hay un tema. ¿Cuál? Que no sé qué. Ya ves que son muy profesionales en lo que hacen. ¿Cuál? Yo no veo nada. El INEGI sí es muy profesional. Sí es profesional, ¿cómo no?
Sí, Bueno, mucho. No, Sí. pero que decían ellos, ¿cuál fue el problema? Yo ¿cuál no veo problema? nada. Le dije, a ver, ¿tú tienes las mismas preguntas de violencia para las mujeres del centro, las mujeres del norte y las mujeres del sureste? Y tú con esa misma pregunta estás diciendo que las menos violentadas son las mujeres del sureste, las menos violentadas. Yo te puedo asegurar que debido a la culturización que ya tienen y a la internalización que ellas tienen de que no es violencia lo que sí es violencia, estas mujeres dicen que no son violentadas, no porque no sean violentadas, a lo mejor son mucho más violentadas que las mujeres del centro de México y del norte de México. Pero ¿qué pasaba ahí? Que ellas no se daban cuenta de que eran violentadas o lo asumían como algo natural y normal. Claro. Sí, sí, sí. Entonces aquí tienes que tener preguntas diferenciadas, porque no puedes hacerle la misma pregunta. La mujer del centro, y sobre todo la mujer norteña, sabe perfectamente bien cuándo está siendo violentada y perciben las violencias aquí, Sí. porque son violencias a veces soterradas, violencias emocionales, violencias económicas, violencias de autoestima, violencias de narcisistas. Y además porque las violencias están más acostumbradas quizá en el centro y norte a tener su propio recurso, a poder También. estar en estos sectores donde se dan cuenta también de lo que está pasando y además tienen menos dependencia. Pero tú decías, querida Olga, algo muy importante, el tema de la violencia. Yo te quiero preguntar algo, porque lo preguntamos no solo a todas nuestras invitadas, nos lo hemos preguntado a nosotras mismas, esto que se está viviendo, esto que se está viviendo que además está más allá de las fronteras de México, es decir, esta cultura patriarcal que incluye la violencia. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿has vivido qué tipos de violencias en tu vida y cómo has logrado vencer el silencio? Primero lo que tienes que hacer, a pesar de ser una niña, a pesar de ser una jovencita, una adolescente, o en mi caso ya como adulta mayor, tienes que conocer el tema de las violencias. Y eso no se conoce fácilmente, porque las tenemos internalizadas. Entonces, darte cuenta, es como me decían que la sociología como ciencia se creó prácticamente en el siglo XIX, XVIII, XIX, ya en el XX más, porque es como el pez. El pez está dentro del ambiente del agua y no se da cuenta cuando sale de ese ambiente del agua lo que es estar fuera del ambiente, de su ambiente, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, fíjate, tienes prácticamente que salirte de tus propios miedos, de tu propia cultura que tienes asimilada y culturizada y internalizada desde pequeña, desde que naces, porque naciste mujer, porque naciste niña. Sí. Y darte cuenta entonces, como que salirte de eso para poder observar las violencias de las que estás siendo objeto. Claro. Que son muchas. Que son muchísimas, muchísimas, pero que no las percibes precisamente por eso, porque es natural. Una vez alguien me decía, una mujer que le pegaban, porque todas estas violencias son en todas las clases sociales, en todas las ideologías, en todos los partidos, en todos lados, violencias. Y me decía alguien que estaba acostumbrado a unas violencias terribles, me dice, es que yo creo que mi marido ya no me quiere porque ya no me pega. Ay, no, bueno, sí. A ese grado. Y tú dices, eso es irracional. Sí, pero para ella sea normal. Pero para ellas estaba normal. De hecho, solamente así pensaban que realmente había afecto y cariño. Un día llegué a Chilpancingo a tratar de convencer a las diputadas. No era secretaria ni
creo que era o notaria o estaba yo ya como ministro, como magistrada del Tribunal Superior. Iba yo a convencerlas para que se despenalizara el aborto durante los primeros 3 meses. O sea, la interrupción legal en los 3 primeros meses. No, ya tenía yo un coro ahí de mujeres pro vida que no me la acababa. Sí. Pero hubo una voz que me llamó mucho la atención, de una mujer rural, no sé si indígena, pero rural, sí, en donde su madre había tenido 11 hijos o 12 hijos. Okay. Y que seguía teniendo hijos. Y que entonces un día la mujer ya estaba tan harta de tener hijos y de embarazarse y de todo, que al padre de esta chica, era diputada, al padre de esta chica le puso vidrios Ay, no. en el colchón Porque no se quisiera al marido acostar. para que no la molestara. Ya, de plano, ya. Pero no me toques. Entonces, bueno, lo cuento como una anécdota, porque ella me lo platicó, Sí. muy seria me lo platicó, por cierto. Y me dijo, por supuesto que estoy de acuerdo con usted. Por supuesto. Mi madre no sabía ya cómo mantener a sus hijos y mi padre era un desobligado, tomaba mucho, Claro. etcétera, todo lo que conocemos. No se hacía responsable de nosotros. Mi madre con esfuerzo nos sacaba adelante, nos daba de comer, nos obligaba a ir a la escuela. Yo por eso estoy aquí en el Congreso. Pero cuando mi madre me platicó que le había puesto vidrios en el colchón a mi padre, entendí las violencias que había sufrido durante toda su vida. Claro. Totalmente. Totalmente. Y como bien lo comentaba Clau también, estas son violencias que pues, nos han perseguido desde hace muchos años. Tú empezaste desde muy joven, eres un gran ejemplo, eres una mujer que rompió techos de cristal, que has hecho historia en la política y hay muchas mujeres jóvenes que ahorita están intentando entrar o que ya están adentro, pero sufren ataques, sufren discriminación. Todo. De todo. ¿Qué les dirías a estas mujeres jóvenes que están entrando a la política y que quieren triunfar de una forma u otra? Primero, que sean conscientes que sí son violentadas. Eso es lo primero. Lo segundo, que es también tan importante como lo primero, que no se dejen violentar y por lo tanto que denuncien las violencias. Claro. ¿Sí? Siempre, es que le vas a deshacer la vida al violentador, al agresor, al acosador, sexual o laboral, en fin. No, a ver, espérate. No puedo decirlo. Hay que vencer el silencio. Hay que vencer ese silencio. Yo eso se los diría, definitivamente, porque van a seguir siendo violentadas. Mire, no sé cuánto tengo tiempo. Adelante, querida. Adelante. Todavía Tiempo tenemos. Sí. Mire, fíjense ustedes en este sistema patriarcal, a propósito de las violencias políticas. Lo primero que teníamos que tener en las fórmulas, mujeres y hombres, y que el igual número. Ok. Pero ponían a la mujer de pantalla y al que iba a quedar definitivamente como diputado o senador como suplente. Uh-huh. ¿Y se acuerdan de las famosas Juanitas? Juanita, sí. ¿No? Entonces, las mujeres, muy envalentonadas y muy asertivas, dijeron, las fórmulas mujer-mujer, hombre-hombre. Correcto. ¿Pero qué pasó entonces? Porque así fuimos, venciendo obstáculos, ¿eh? Sí. Y ustedes son testigos de esto. Entonces, ¿qué pasó? A los distritos perdedores de ese partido político mándenlas. Sí. Y así tenemos igual número de mujeres Quedamos. que de hombres candidatos. Y mujeres de fórmula mujer-mujer, hombre-hombre. Ok. Pero mándenlos a los distritos perdedores. Sí. No, bueno, era la práctica. Ve. O sea, ya que te
tapé lo de las Juanitas, ya que legalmente ya no lo puedes hacer, ahora vas a mandarlas ahí. Otra vez, otro caminar. Y luego sin recursos. Y sin recursos. Otro caminar aquí. Bueno, el siguiente. Bueno, la ley los obligó. No, pues ahora sí que, o sea, los distritos también ganadores, sean igual proporción, distritos ganadores, distritos perdedores, y ahí vamos, campechaneando, ¿no? Y luego vamos con las gobernadoras. No. Aquí no dice que también hay paridad, porque es una mujer titular de un gobierno, es una sola, una sola mujer, una sola persona. Sí. Entonces, ¿quién me va a obligar a ser paritario? Claro. Si no dice la norma que vamos a ser paritarias en relación a las candidaturas de gobernadoras, porque es una sola posición. ¿Cuál paridad? Claro. Paridad es cuando hay dos posiciones, por supuesto, ¿no? Sí, sí, o sí. más. Pero una, ahí vamos. Nuevamente a la cargada. Ya la revolución. No, fíjate que si son 9 lugares, ahora que se van a competir, esto fue en la última elección, si son 9 lugares, ¿qué crees? 5 van a ser de mujeres y 4 de hombres. ¡No! ¿Cómo? Y los partidos políticos se resistían, 5 hombres y 4 mujeres. Y entonces me habla Citlali y me dice, oye, tenemos problemas porque ningún partido político quiere 5 candidatas mujeres y 4 hombres. Digo, te hago un video. Y le hice un video que debe de haber por ahí. Y les dije en el video, ¿por qué 5 mujeres y 4 hombres? Primero, les dije, porque es un principio constitucional que se logró. Sí. En una negociación que luego me platicaron las priistas. ¿Cómo fue? La paridad en la Constitución. Le dije, porque es una norma constitucional, pero más allá de la norma constitucional, es un principio constitucional. Es un principio y una norma. Uh-huh. Y como norma y principio, irradia todo el sistema jurídico, toda la norma secundaria, y tienen que acatar la paridad. ¿Y por qué digo que 5 en esta elección y 4 hombres? Porque históricamente hemos sido discriminadas. Claro. Y entonces, para lograr ser paritarias, tener igual número de gobernadoras que de gobernadores, pues tenemos que recurrir a que hoy en día sean 5 lugares para mujeres y 4 para hombres. Porque cuando yo llegué a la Secretaría de Gobernación era una sola mujer gobernadora, Claudia Pavlovich, ¿recuerdan? Sí. Y acababa de ganar la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Por cierto, las 2 Claudias, las 3 Claudias. Las Claudias. Se les digo, ya vamos a ver a Claudia. Hashtag Claudia. ¿No? Soy Claudia. Soy Claudia. Y entonces teníamos esas nada más. Y bueno, ya 3 años, ¿cómo logramos las gubernaturas? Y ahora, pues vamos a continuar. Pero parte de esto, esta lucha que han dado muchas mujeres maravillosas que nos han antecedido, pero ¿qué papel juega en todo esto? A ver, las organizaciones de mujeres, las mujeres de sociedad civil y el feminismo. No, bueno, a ver, yo te digo, si yo milité en los movimientos feministas desde los años 60, para ser exacto, en el 65, hace 60 años... Es que sin los movimientos feministas, sin estas manifestaciones, sin esas organizaciones, no hubiéramos logrado. Porque estamos allí, y estamos allí, y estamos allí. Y te pongo el último ejemplo. En la integración del cabildo. Decían, sí, paridad vertical. Y yo dije, no, paridad horizontal. Sí. Y ahí tuve en la corte, ahí sí tuve un encontronazo. Porque ellos decían paridad vertical. Ah, sí, ¿verdad? 2 regidoras, pero nunca presidenta municipal. Teníamos el 3% de presidentas municipales en un tiempo. 3% de mujeres de presidentas municipales. Hoy casi tenemos 30 y tantos. No hemos llegado a la paridad. Claro. No, pero ya muy buen número. Ahí vamos. Por lo menos en la paridad, en términos políticos, ahí van las cosas. Ahí van. Exacto. Pero las organizaciones sociales y los movimientos feministas, por supuesto que nos ayudan. Mira, a veces... he estado tentada incluso
a marchar el 8. Pero digo, no, Olga, no. Ahorita no estás para marchar el 8, pero a lo mejor cuando salga yo de la Cámara, a pesar de mis 80 años... Vamos a marchar Ahí en el estará con contingente de 50 más 1, porque es orgullosamente también 50 más 1. Entonces ya, terminando esta legislatura, me voy a incorporar a las marchas del 8 de marzo. Eso, ahí vamos a tener a Olga con nosotros. Sí, y con ustedes, con el contingente de 50 más 1. No, ¿Por hombre, qué? nos va a encantar. Porque no vamos a dejar de marchar el 8. Así es. Y vamos a, pues desafortunadamente el tiempo se nos está viniendo encima, caray. pero queremos aquí les hacemos algunas preguntas también de recomendaciones que son para todas las colectivas, pero no solamente hombres y mujeres que están escuchando y también y viendo el podcast. Olga Sánchez Cordero, un libro que haya marcado o que quieras recomendar. Yo tengo muchos libros que he estado leyendo. Muchos. Un libro que, Simone de Beauvoir, sin duda, es un ídolo, un ícono. Simone de Beauvoir y Veil, la parlamentaria francesa, Simone Veil. Mira, son mujeres que entendieron el feminismo. Hay quienes no entienden, no saben y no conocen los movimientos feministas y atacan al feminismo y a los movimientos feministas de nosotras, porque yo me incluyo en 50 más 1, de nosotras como adversarias. Sí. Porque no lo entienden. Así es. No entienden que nosotros lo único que queremos es una igualdad. No entienden que nosotros lo que queremos es erradicar las violencias en contra de nosotras. Eso no lo entienden. No entienden ni siquiera porque no se atreven a desvelar las asimetrías entre hombres y mujeres. Sí. Incluso yo me fui a la izquierda, como tu mamá se fue a la izquierda, por los movimientos feministas. Claro. Porque en la derecha, en los años en que yo empecé a luchar, en la derecha no existía eso. Era un régimen patriarcal de la derecha, un régimen patrimonialista de las mujeres, otra cosa. Y la izquierda no. Por eso me fui a la izquierda, igual que tu mami. Sí. Porque tu mamá y yo hemos platicado mucho sobre nuestras historias. El feminismo además es la defensa también de los derechos humanos, de todas las personas supuesto. y el reconocimiento de las mujeres. Bueno, cuando me dicen, es que todos los derechos son para todas las mujeres, es una verdad de orgullo. No es cierto. No todos los derechos eran para todas las mujeres. No es cierto. Deberían ser, pero no son. Deberían ser, pero no lo son. Hasta que no logremos la igualdad sustantiva. Pero ¿saben cuál es mi miedo y mi temor? ¿Cuál? Que hay un movimiento que está acechando todo lo que hemos logrado en el mundo entero. Veamos a lo que está viviendo ahorita Argentina. Sí. Veamos lo que están viviendo otros países europeos que están ya con una tendencia muy clara, ¿sí?, a volver a disminuir nuestras posibilidades. Los derechos se pelean todos los días. Por eso no hay que bajar la guardia. Totalmente. Y es una de las recomendaciones que yo les diría a tu auditorio y a todas las mujeres. No se puede bajar la guardia y no se puede seguir en la lucha, porque en cuanto dejemos la lucha y bajemos la guardia, ahí está el acecho para regresar y regresiones de nuestros derechos, para regresar a lo que no teníamos. O a Así retroceder es, incluso. totalmente. como- Retroceder. Que eso es lo que muchos luego quieren, ¿no? Ah, no. Bueno, ve. Totalmente. Querida Olga, pues estamos a punto de concluir. Te quisiera pedir, ¿a qué personalidad admira Olga Sánchez Cordero? Sor Juana Inés de la Cruz. Qué difícil en esa época Uf. y qué valiente, ¿verdad? Uf. Hizo todo lo que no se podía hacer en ese momento. No, es... Y le ¿Sabe? dio voz. Qué voz. ¡Qué voz! Pero yo les voy a comentar algo. Un gran literato, amigo mío, que ha estudiado a Sor Juana, me dijo un día, Sor Juana está a la altura de Miguel de Cervantes Saavedra, en su tiempo, en el siglo XVII. Pero, porque era mujer, No se lo reconocían. no le han reconocido la altura que tiene como literata, como poetisa, como avanzada.
es mi ídolo. Y el de muchas de nosotras. De muchas de nosotras, como tú, el de muchas mujeres. Que Y has te roto escuchamos. tantos techos de cristal que nos animas también a todas las demás a seguirlo haciendo, pero además, como decía nuestra querida Olga Sánchez Cordero, a no dejar jamás de luchar. No demos por hecho que esto va a ser así siempre, sigamos luchando y unidas pues vamos a ser más fuertes en esta lucha. Unidas en sororidad, Así es. que a veces nos falta. Uf. Así es. Uf. Y una mujer tiene que asumir esto y asumir que no podemos reproducir el mismo discurso de golpeteo patriarcal contra otras mujeres, mucho Así es, menos. Es que lo que yo Totalmente. veo a veces de algunas mujeres, Sí. yo digo, pero que no son mujeres feministas de izquierda. Sí. Y me voy de espaldas. Claro. No, tenemos que cambiar culturalmente, incluidas nosotras. ¿Te digo algo? Nunca acabamos de aprender, mi querida Claudia y mi querida Nunca. Debbie. Siempre estamos aprendiendo algo distinto, hasta que ya no estemos. Así es, por eso no sabes lo agradecidas que estamos aquí en Vencer el Silencio, porque nos compartiste tus experiencias, tu trayectoria, tus aprendizajes, tus consejos, y de verdad eres una mujer que admiramos muchísimo, gracias, que Debbie. felicitamos y que evidentemente estamos muy orgullosos de que seas parte de la colectiva también Sí, 50 más sí. 1. Y que sigas alzando tu voz para vencer Sí, el silencio. Así es. Y sabes que por convicción personal, por historia personal y por la historia de muchas mujeres más Así es. y de las que Y de siguen. todas. Ustedes son las que siguen y aquí está ya la estafeta, ya la tienen, porque son otras cosas por las que ustedes van a luchar. Así es. Y así seguiremos. Así seguiremos. Así seguiremos. Luchando. Muchas gracias a todas, a todos. Los invitamos a ver nuestro próximo podcast, pero escucharlo, a difundirlo. Y ahí están nuestras redes sociales también para que puedan difundirlas, para que puedan seguir rompiendo junto con nosotras y venciendo el silencio. Gracias, querida Olga Sánchez Cordero, un ícono, una mujer que ha roto todos los techos de cristal y que ha estado en los 3 poderes del Estado mexicano representando esta voz firme por los derechos humanos y por las mujeres. Muchísimas gracias, orgullosas de que seas 50 más 1. Gracias, Claudia. Gracias, Debbie. Gracias, Olga. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el próximo episodio de Vencer el Silencio.